Escoge un lugar cómodo y permite que estas palabras sean como el agua que suavemente limpia una herida. Porque esto no es solo una historia, es un espejo, un recordatorio, un camino. Esta es la primera parte de un relato nacido de la tradición budista, transmitido entre monjes, entre caminantes, entre almas que un día buscaron y encontraron consuelo. Una historia para quien carga con la sombra de la tristeza, con ese peso sordo que a veces llamamos depresión, con ese silencio que parece hacerse más grande cuando el mundo se llena de ruido. Y como todo verdadero cuento budista, no se trata de magia ni de fórmulas, sino de abrir los ojos al modo en que la vida misma nos enseña a sanar. Hace mucho, en un pequeño pueblo al pie de las montañas, vivía un joven llamado Arun. Desde pequeño había sido un muchacho alegre, de risa fácil, de mirada despierta, de manos siempre dispuestas a ayudar. Pero el tiempo, como suele hacerlo, trajo consigo cambios. Un día, el padre de Arun enfermó y murió. Poco después, las lluvias destruyeron los campos donde la familia trabajaba. Las deudas se acumularon. Los amigos, uno a uno, se fueron alejando, ocupados en sus propios asuntos. Y el joven, que había sido luz entre los suyos, comenzó a apagarse. Primero dejó de reír. Luego dejó de cantar. Después dejó de mirar a los ojos a quienes aún se cruzaban con él. Hasta que un día, casi sin darse cuenta, dejó de salir de su casa. Pasaban los días, pasaban las estaciones, y Arun apenas notaba el paso del tiempo. Su mundo se había reducido a las cuatro paredes de aquella humilde vivienda y al eco de sus propios pensamientos, que se repetían una y otra vez: he fallado, todo se ha perdido, nada tiene sentido. La madre de Arun, mujer sencilla y de sabiduría callada, lo observaba con el corazón desgarrado. Sabía que las palabras no alcanzaban, que los consuelos fáciles no servían. Y así, una mañana al alba, tomó una decisión. Sin decir nada a su hijo, caminó hasta el monasterio que se alzaba en lo alto de la colina, un lugar de silencio y oración, donde vivían monjes que eran conocidos en toda la región por su compasión y su claridad. Al llegar, pidió hablar con el maestro más anciano, un monje de rostro sereno y ojos como lagos tranquilos. Se inclinó ante él y le contó lo que afligía a su hijo, lo que lo mantenía prisionero de su propia tristeza. El maestro escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, y cuando la madre terminó, dijo solo esto: que venga. Que camine hasta aquí, aunque el camino le pese. Que traiga consigo lo único que aún tiene, su corazón dispuesto a escuchar. Y la mujer regresó, sin insistir, sin forzar. Al llegar a casa, se sentó junto a Arun, y tras un largo rato de compartir el silencio, le habló del maestro, del monasterio, de la invitación. Arun, al principio, no respondió. Pero esa noche no pudo dormir. Algo en aquellas palabras, algo en la mirada de su madre, algo en la idea de que tal vez había un modo de aliviar ese peso, comenzó a sembrar en él una inquietud nueva. Al amanecer, sin apenas decidirlo de manera consciente, se puso en pie, se calzó sus sandalias gastadas y comenzó el ascenso hacia el monasterio. Cada paso era un desafío. El cuerpo le pesaba, como si la tristeza se hubiera hecho carne. La mente le decía que no tenía sentido, que no habría respuesta, que volvería igual o peor. Pero siguió. Paso tras paso. Respiración tras respiración. El sol comenzaba a asomar entre las montañas cuando por fin llegó a la entrada del monasterio. Allí, sentado bajo un árbol, lo esperaba el viejo maestro, con los ojos cerrados, como si lo hubiera sentido llegar antes de verlo. Arun se detuvo frente a él, sin saber qué decir. El maestro abrió los ojos, lo miró sin palabras, y le indicó con un gesto que se sentara a su lado. Y así comenzó lo que sería el verdadero viaje. No el que se anda con los pies, sino el que se anda con el alma. Un viaje que no sería corto, ni fácil, ni lleno de grandes gestos. Un viaje de pasos pequeños, de momentos sencillos, de verdades que, por ser simples, eran las más difíciles de aceptar. Y ese fue el primer encuentro. El comienzo de una enseñanza que poco a poco, a lo largo de los días, empezaría a mostrarle a Arun lo que debía ver para comenzar a sanar. Arun estaba allí, sentado junto al viejo maestro, y aunque el cuerpo le pesaba,
Aunque el corazón seguía sintiéndose envuelto en la niebla espesa de la tristeza, había dado el paso más difícil. Había llegado. Y en ese simple acto, el de presentarse, el de estar, ya había comenzado, sin saberlo, a romper la primera de sus cadenas. El maestro permaneció en silencio durante mucho rato. No dijo palabra, no ofreció respuestas rápidas, no pronunció frases que pudieran llenar el vacío. Solo estaba ahí, completamente presente, completamente atento. Y en ese silencio, Arun empezó a notar algo que no había sentido en mucho tiempo, la calma. No porque sus pensamientos se hubieran ido, no porque el dolor se hubiera desvanecido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo. No estaba buscando distraerse, no estaba encerrado en su casa, no estaba negando lo que sentía. Estaba allí, simplemente allí, y el maestro estaba con él, sin prisa, sin juicio. Finalmente, el maestro habló. Su voz era suave, firme, como el murmullo de un río. «Cuéntame lo que has traído contigo», dijo. Y Arun, sin pensarlo demasiado, comenzó a hablar. Al principio las palabras salieron con esfuerzo, como si tuviera que abrir una puerta oxidada. Habló de la muerte de su padre, de la tierra que ya no daba fruto, de los amigos que se habían alejado, de cómo cada pérdida había sido como una piedra más en un saco que cargaba sin descanso. Habló de las noches sin sueño, de los días sin sentido, de la sensación de no tener lugar en el mundo. Y mientras hablaba, algo en su pecho se aflojaba. Las palabras que nunca había dicho empezaban a vaciar el peso acumulado. El maestro escuchó sin interrumpir. Cuando Arun terminó, lo miró con ojos serenos y le dijo: «Has hecho bien en venir. Lo que sientes no es un castigo, no es un fallo, no es un signo de debilidad. Lo que sientes es la señal de que tu alma pide volver a casa. Pero para hacerlo, tienes que dejar de pelear con lo que fue. Tienes que aprender a mirar tu dolor sin miedo. Tienes que aprender a caminar con él, no contra él». Arun frunció el ceño. «¿Cómo puedo caminar con el dolor?», preguntó. El maestro sonrió levemente. «Te mostraré. Pero antes, debes hacerlo primero, debes observar». Y señalando el jardín del monasterio, le pidió que, durante los días siguientes, se dedicara a cuidar una pequeña planta, apenas un brote que asomaba entre las piedras. Cada mañana, dijo: «Ven, quita las malas hierbas, riega, limpia la tierra. Hazlo en silencio. Hazlo con atención. Hazlo sin esperar nada más que estar presente». Arun no entendía del todo, pero aceptó. Y así empezó la práctica. Día tras día, bajo el sol o bajo la lluvia, iba al jardín, se arrodillaba junto al pequeño brote y cuidaba de él. Al principio su mente seguía llena de pensamientos oscuros: «Esto no servirá de nada, el dolor sigue aquí, nada cambia». Pero poco a poco, algo comenzó a transformarse. Sin darse cuenta, empezó a disfrutar el sonido del agua al regar. Empezó a notar el canto de los pájaros al amanecer. Empezó a encontrar paz en el simple acto de estar, de cuidar, de prestar atención. Y el brote crecía. Y con él, muy lentamente, algo dentro de Arun empezaba a despertar: la comprensión de que sanar no era borrar el dolor, sino estar con él sin rendirse. La comprensión de que la tristeza no se disuelve huyendo, sino habitando el momento presente, con toda su sencillez, con toda su verdad. Así pasó el tiempo. Y el joven, que había llegado con los ojos llenos de sombra, empezaba a mirar el mundo de nuevo con un atisbo de luz. El maestro lo observaba desde lejos, en silencio, sabiendo que la verdadera enseñanza estaba ocurriendo no en las palabras, sino en el acto de estar, de cuidar, de volver poco a poco al presente. Esto fue la segunda etapa del camino. El aprendizaje del silencio, de la presencia, de la paciencia. El inicio de la sanación verdadera. Así fue también para Arun. El joven, que había llegado al monasterio con el peso de la tristeza como una piedra atada al pecho, ahora caminaba por el jardín sin que sus pasos arrastrasen. Habían pasado semanas desde que llegó. Cada día había cuidado del pequeño brote, había retirado las malas hierbas, había regado la tierra, había permanecido en silencio junto al maestro o en soledad. Y, sin que él lo notara al principio, algo profundo había comenzado a cambiar.
El dolor seguía allí, sí. Los recuerdos seguían allí. Las pérdidas no habían desaparecido. Pero ya no eran un muro. Ya no eran cadenas. Eran, ahora, parte de la tierra que estaba aprendiendo a sembrar. Lo que había sido herida se convertía en suelo fértil. Lo que había sido sombra se convertía en refugio donde la compasión comenzaba a crecer. Arun descubría que sanar no era olvidar, no era borrar el pasado. No era despertarse un día y no sentir tristeza. Sanar era esto, estar en paz con lo que fue, estar en paz con lo que es, estar en paz con uno mismo en el instante presente. Una mañana, cuando el sol comenzaba a asomar detrás de las montañas, el maestro lo llamó y lo invitó a caminar hasta el borde de un acantilado desde donde se veía el valle entero. Allí, sentado sobre una roca, el maestro habló por fin, después de semanas de enseñar sin palabras. Mira el valle, dijo. Todo lo que ves está en constante cambio. El río que fluye no es el mismo de ayer. Los árboles crecen y se secan. Las estaciones pasan. Todo cambia, y sin embargo, todo cumple su propósito. El sufrimiento nace cuando quieres que lo que cambia permanezca igual. La paz nace cuando, como el jardinero, te entregas al momento sin apegarte al fruto. Has aprendido a estar. Ahora puedes volver a casa. Arun miró el valle. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la pérdida como un castigo. Lo sintió como parte de la vida misma. Lo entendió no con la mente, sino con el alma. Y al bajar del acantilado, al regresar al monasterio, supo que era momento de volver a su pueblo. No porque la tristeza hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a caminar con ella sin dejar que lo detuviera. Había aprendido a transformar el dolor en tierra para el brote nuevo que ahora comenzaba a crecer en su corazón. Volvió al pueblo. Retomó el cuidado de la tierra. Reconstruyó, paso a paso, su vida. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue real. Y cada vez que el peso volvía, recordaba. La paz está aquí, en lo que hago ahora, en cómo elijo estar, en cómo elijo mirar. La historia de Arun nos deja una enseñanza clara y profunda. Sanar no es borrar lo que duele, no es despertar un día y que todo haya pasado, no es correr para alejarse del dolor. Sanar es aprender a estar con lo que es, sin huir, sin pelear, sin quedar atrapado en el pasado. Es aprender a mirar el sufrimiento como parte del camino y no como un enemigo. Es elegir estar presente, un día a la vez, un acto a la vez, un pensamiento a la vez. El verdadero alivio no viene de afuera. No viene de grandes gestos, no viene de respuestas inmediatas. Viene del trabajo silencioso y constante de estar contigo, de cuidar de lo pequeño, de cultivar la paciencia, de dejar que el tiempo y la atención hagan su parte. Como el brote que creció en el jardín de Arun, la paz crece en el alma que se entrega al presente, que deja de huir y empieza a habitarse de verdad. Ese es el mensaje. No busques fuera lo que solo nace dentro. No esperes que la tristeza desaparezca como por arte de magia. Quédate contigo, siembra, cuida, respira. Y un día, cuando menos lo esperes, descubrirás que la luz volvió. Porque nunca se había ido, solo estaba esperando que la dejaras entrar. Ahora abre de nuevo ese espacio dentro de ti. Esta es una historia para quienes han amado y han sentido el dolor del amor perdido, traicionado, interrumpido. Una historia para quienes, tras la herida, no saben cómo volver a abrirse, cómo volver a confiar, cómo volver a vivir con el corazón entero. Y como todo verdadero relato nacido de la sabiduría budista, no es una historia de finales rápidos ni de soluciones mágicas, sino de verdades sencillas que transforman. Hace mucho tiempo, en un pueblo de casas de piedra y caminos de polvo, vivía una joven llamada Suri. Su corazón había conocido el amor profundo, el amor que te llena de luz, el amor que hace que cada amanecer parezca un regalo. Durante años, Suri había compartido su vida con alguien a quien creía su compañero del alma, alguien con quien soñaba envejecer, alguien con quien había empezado a construir un futuro. Pero la vida, con su modo imprevisible, trajo una prueba. Un día, sin previo aviso, ese amor se rompió. No por el tiempo, no por la distancia, no por la muerte.
Se rompió porque aquel a quien amaba eligió otro camino, una traición que Suri nunca había imaginado posible. Y el corazón que había sido lleno de alegría se llenó de sombras. Pasaban los días y la joven sentía que todo lo que antes le daba sentido, las flores del jardín, el canto de los pájaros, el olor del pan recién hecho, la risa de los niños jugando, había perdido su color. Caminaba por el pueblo como un fantasma, con los ojos bajos, con el alma encogida. Las noches eran largas y frías. Las mañanas, vacías. Las palabras de consuelo de los demás le sonaban huecas, y el tiempo, lejos de sanar, parecía solo alargar el eco de la herida. Una mañana, tras una noche de llanto silencioso, Suri se asomó a la ventana y vio, a lo lejos, la figura de un monje anciano que cruzaba el pueblo. Era un maestro conocido por su sabiduría, que de vez en cuando visitaba los pueblos para ofrecer enseñanzas sencillas a quienes quisieran escucharlas. Suri lo observó mientras pasaba frente a su casa, y sin pensarlo demasiado, salió al encuentro. Algo dentro de ella, una mezcla de desesperación y esperanza, la empujó a acercarse. Cuando lo alcanzó, el monje la miró con ojos llenos de calma y sin decir palabra, como si entendiera sin necesidad de explicaciones, esperó a que ella hablara. Y Suri, entre lágrimas, le contó lo que la afligía. Le habló del amor perdido, de la traición, del vacío, del dolor que sentía en el pecho como si un hierro ardiente lo atravesara día y noche. Le habló del miedo a no volver a amar nunca, de la rabia por lo que ocurrió, de la tristeza por lo que ya no sería. El monje la escuchó con una atención tan profunda que Suri, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vista. Cuando terminó, él asintió despacio y dijo: «Ven mañana al amanecer al bosque que rodea el pueblo. Allí comenzará lo que de verdad necesitas, el regreso a ti». Y sin esperar respuesta, siguió su camino. Aquella noche Suri casi no durmió. El peso del dolor seguía allí, pero también algo nuevo, la inquietud de quien sabe que tal vez, solo tal vez, hay un modo de empezar a sanar. Y así, cuando el primer rayo de sol iluminó el pueblo, se puso en pie, cubrió sus hombros con un manto sencillo, y caminó hacia el bosque, sin saber qué la esperaba, pero sabiendo que ya había dado el primer paso, el paso de buscar. Y ese fue el comienzo de su verdadero viaje, no el que se anda con los pies, sino el que se anda con el corazón dispuesto a volver a abrirse, poco a poco, sin prisas, sin forzar. El bosque que rodeaba el pueblo despertaba con el primer sol cuando ella llegó. El aire estaba frío, cargado del aroma de la tierra húmeda y de los árboles que se desperezaban en el alba. Los sonidos del bosque, el murmullo del viento, el canto suave de los pájaros, el crujir de las ramas, parecían un lenguaje antiguo que Suri había olvidado escuchar. El monje la esperaba sentado sobre una roca, bajo un gran árbol. Sin moverse, sin hablar, como si formara parte del paisaje mismo. Suri se acercó despacio, como si temiera romper la quietud del lugar. Cuando estuvo junto a él, el maestro alzó la mirada y le indicó que se sentara a su lado. Y allí permanecieron, en silencio, largo rato, sin palabras, sin consuelos apresurados. Era un silencio que no pesaba. Era un silencio que envolvía, que acogía, que invitaba a quedarse. Finalmente, el monje habló. Su voz era serena, baja, como el rumor del agua en un arroyo. El corazón herido, dijo, es como una tierra que ha sido arrasada por la tormenta. Está removida, está expuesta, está dolorida. Pero esa misma tierra, cuando se la cuida, puede ser la más fértil. El dolor que sientes no es el final de tu camino. Es el principio de algo nuevo, si eliges que lo sea. Suri escuchaba y sentía que esas palabras no buscaban calmarla, ni tapar su pena, ni decirle lo que quería oír. Eran palabras que señalaban un trabajo que debía hacer ella misma. Y entonces el maestro le propuso su primera tarea. Durante 7 días, dijo, ven a este bosque al amanecer. No traigas nada contigo. Solo ven y siéntate aquí, bajo este árbol. Escucha. Mira. Estate presente. No huyas del dolor que sientes. No lo tapes. No luches contra él. Solo obsérvalo. Como quien mira la lluvia caer, como quien ve pasar las nubes. Solo observa.
El primer paso para sanar el corazón es dejar de huir de lo que hay en él. Suri asintió. No entendía del todo cómo eso podía ayudarla, pero algo en el modo del maestro, algo en la paz de aquel lugar, le decía que debía intentarlo. Y así, durante los días que siguieron, cumplió con lo que se le pidió. Cada mañana se levantaba antes de que el sol asomara y caminaba al bosque. Se sentaba bajo el árbol y permanecía en silencio, atenta a todo, al canto de los pájaros, al viento entre las hojas, al latido de su propio corazón, al dolor que a veces se hacía más intenso en el pecho. No lo apartaba. No lo negaba. Lo dejaba estar. Y en ese acto de observar, de no huir, de no forzar, algo en ella empezaba, muy poco a poco, a aquietarse. El dolor seguía allí, sí. Pero ya no era un enemigo. Era algo que podía mirar de frente. El monje la observaba de lejos, dejándola hacer su camino. Porque el verdadero sanador sabe que la paz no se entrega, se cultiva. Y Suri, sin saberlo del todo aún, había comenzado a cultivar la suya. Así pasaron los 7 días. Y al final del 7º amanecer, cuando el sol comenzó a calentar la tierra y el canto de los pájaros llenó el aire, el monje se acercó a ella. Se sentó a su lado y, por primera vez en días, le habló de lo que vendría. Porque el observar era solo el inicio. Ahora vendría el siguiente paso, el de sembrar algo nuevo en esa tierra removida por el dolor. El 8º amanecer llegó, y con él un aire distinto, un aire que traía no el peso de la pena, sino la ligereza de la posibilidad. Suri estaba allí, sentada bajo el árbol como cada día, cuando el maestro se acercó y se sentó junto a ella. Lo hizo en silencio primero, como había hecho desde el principio, y luego, con calma, empezó a hablar. Lo hizo como quien no tiene prisa, como quien sabe que las palabras justas no se apresuran. Has aprendido a observar tu dolor, dijo el monje. Lo has mirado sin huir, sin taparlo, sin disfrazarlo. Has visto que el dolor no es un monstruo que viene a destruirte. Es un mensajero. Ahora es momento de dar el siguiente paso. Es momento de sembrar algo nuevo. Porque no basta con dejar que la tierra removida se quede desnuda. Si no siembras algo, las malas hierbas volverán. Lo que eliges sembrar es lo que crecerá en tu corazón. Suri lo escuchaba en silencio, con el alma abierta. ¿Y qué debo sembrar?, preguntó. El maestro sonrió con ternura. Gratitud y compasión, respondió. Gratitud por lo que fue, aunque doliera. Gratitud porque ese amor te enseñó a sentir, porque ese amor te mostró que eres capaz de abrir el corazón. Y compasión por ti misma. Por la parte de ti que sufrió. Por la parte de ti que aún tiene miedo. Por la parte de ti que se juzga, que se reprocha, que se pregunta una y otra vez por qué. Cada día, a partir de ahora, cuando camines, cuando trabajes, cuando respires, recuerda esto: gracias por lo que fue, me perdono por lo que dolió. Y con ese acto, riega la tierra nueva de tu corazón. Desde ese día, Suri comenzó a practicar. No fue fácil al principio. A veces las viejas heridas volvían a arder. A veces la tristeza la visitaba de nuevo. Pero cada vez que eso pasaba, en vez de rechazarlo, repetía en silencio: gracias por lo que fue, me perdono por lo que dolió. Lo decía mientras recogía leña. Lo decía mientras preparaba el pan. Lo decía mientras caminaba al atardecer. Y poco a poco, el peso comenzó a aligerarse. Poco a poco, el amor propio comenzó a crecer en la tierra que había sido arrasada. Poco a poco, el dolor dejó de ser herida abierta y se convirtió en cicatriz, no para olvidar lo vivido, sino para recordarle que había sanado. El monje la visitó una última vez antes de partir. La encontró trabajando en el jardín de su casa, donde las flores volvían a brotar. La miró y le dijo: ahora sabes lo que muchos olvidan, el corazón herido no se sana huyendo. Se sana amando otra vez. Pero el primer amor que debes darte es el amor a ti misma. Suri se inclinó ante él, no como quien se despide de un maestro lejano, sino como quien agradece a quien le mostró el camino de regreso a casa. Y así, sin grandes gestos, sin finales espectaculares, la joven siguió su vida. Con la herida transformada.
Con el corazón más fuerte. Con la certeza de que, pase, lo que siembre en su interior será lo que florezca. La historia de Suri nos enseña que sanar un corazón herido no es olvidar lo vivido ni borrar el dolor, sino aprender a mirarlo, a comprenderlo, a soltar lo que ya no sirve y a sembrar lo que queremos que crezca. Es dejar de huir, es dejar de buscar fuera lo que solo dentro puede nacer. Es transformar la herida en tierra fértil para la gratitud, para la compasión, para el amor propio. El corazón sano no es el que nunca sufrió. Es el que eligió, después de sufrir, volver a amar, primero a sí mismo, y luego al mundo. Y ese es el verdadero camino de la sanación. Si has llegado hasta aquí, escribe en comentarios, estoy sanando. Gracias por escuchar. Te deseo paz y calma en tu camino de vida. Suscríbete y dale a la campanita para vídeos diarios del mejor conocimiento budista. Bendiciones.